Gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal, este lunes hermoso de agosto, donde iniciamos ahora la entrevista central con el ingeniero Johnny Jones, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, que nos acompaña esta mañana para abrir la semana de debates de temas interesantes en el aspecto político, social y hasta medioambiental. Buenos días, señor Jones, ¿cómo está? Buenos días. Iniciar la semana en un programa siempre es interesante, Sí. Porque tú inicias con la noticia. Así mismo es. Y yo me imagino que usted tiene muchas buenas noticias que darnos. Yo no tengo ya casi tantas noticias, pero yo siempre estoy en el centro del debate y entonces algo aparece. Ingeniero, el día pasado, en medio de toda esta discusión de si reforma la Constitución o no, hubo un movimiento en el ámbito municipal pidiendo la unificación de las elecciones para no hacerla en febrero, sino en mayo. Ese fue un tema que se discutió con los partidos, surgió como parte de la intención de modificar la Constitución y venía casi como un colateral para ponerle algo de sabrosura, o era un tema que se estaba conversando sobre la necesidad, porque además uno ve los montos que implica el costo electoral y parecería que tiene sentido de manera racional buscarle una salida. Había sido parte del debate nuestro en prácticamente todos los cónclaves y asambleas que teníamos. Del área municipal. Del área municipal, porque había una preocupación latente que todavía la hay y seguimos en la lucha, en procura de poder lograr que se haga una unificación de las elecciones. No nos habíamos inmiscuido en el asunto porque la municipalidad es multipartidaria y habían líneas partidarias muy definidas en el aspecto de las elecciones, la reforma constitucional, producto de que había una situación que creaba algunos conflictos. Pero ya se acercaba el tiempo de esa definición y no queríamos quedarnos atrás. Y antes del discurso del presidente, nosotros habíamos hecho una propuesta al país, a todas las instituciones, de que pudiéramos hacer una reforma constitucional. Primero, era financieramente inaceptable para un país pobre que se hiciese unas elecciones en tan poco tiempo, 4 elecciones consecutivas con las posibilidades. Cuando se hizo la reforma donde aplicaba el hecho de que hubiesen elecciones separadas el mismo año, no había ley de partidos. Al no haber ley de partidos ni ley de primarias, teníamos unas primarias en noviembre, en octubre teníamos unas municipales en febrero, teníamos unas presidenciales y congresionales en mayo y una posibilidad de una doble vuelta, 4 elecciones. Si tú lo multiplicas por 5.000 millones de pesos, estamos hablando de 20.000 millones de pesos. Pero además, era injusto que el 94% de los postulantes, de las personas que en ese momento iban a las elecciones, en febrero lo hicieran solo. Es el sector más débil financieramente, tenían que buscar delegados, tenían que hacer operativos, tenían que buscar logística, casas de campaña, y tenían que tener toda una plataforma de transporte para mover sus personas. Pero además, ¿qué partido iba a dedicar fondos en unas elecciones municipales si 2 meses después iba a estar trabajando en sus presidenciales? Era prácticamente una gran dificultad, pero además no había el tiempo prudente. Entre febrero, 16 de febrero de un año y 24 de abril. Son elecciones por primera vez en la historia municipal de voto preferencial en lo municipal. Eso quiere decir que todo el mundo tiene un derecho de impugnación individual, exista o no exista la posibilidad. Entonces venía la Junta Central Electoral con una serie de procedimientos, posteriormente el Tribunal Superior Electoral y hasta el Tribunal Constitucional. En 2 meses no había posibilidades físicas de poder hacer eso. Entonces hicimos la propuesta al país, la seguimos haciendo. Utilizo este medio que ustedes tienen para decirles que nosotros estamos todavía haciendo los aprestos para, si existe la posibilidad de una reforma constitucional, se haga la unificación de las elecciones congresionales, porque el hecho solamente de que se economicen 5.000 millones de pesos, el hecho solamente de que 392 comunidades no tengan la necesidad de gastar en la logística que significa unas elecciones nacionales,
da la razón para poder hacer esa modificación. Pero solamente solamente para unificar las elecciones, esa modificación, porque hay otros elementos que se están utilizando que serían de colofón ahí. Ese es el caso que nosotros proponemos, la municipalidad. Incluso pero yo me imagino que se habla de la... Porque el partido fue el que propuso la habilitación del presidente Medina para las elecciones del 2024. Yo pienso que también eso es algo determinante, porque un hombre que ha hecho una labor de gobierno como la que ha hecho, tú no debes de tenerlo en el banco. Entonces, pero además de eso, tú tienes lo que es el aspecto del Consejo de la Magistratura, que hay algunas dificultades, lo de la elección del procurador, las acciones que tienen que ver con una serie de programáticas que pudieran incluirse. Entonces ya sí estaríamos hablando de una reforma integral. ¿Cuál sería el momento? Porque evidentemente lo que origina el conflicto, para nosotros antes de febrero. Antes de febrero. Claro, porque obviamente si no tiene ningún sentido. Pero sería después de definir los candidatos de las elecciones para el 20. Eso ya lo tiene los partidos porque ya no hay conflicto. El presidente ha sido una persona responsable. ¿Cómo que no hay conflicto? Se ha dirigido al país, ha dicho que él no va a postularse en el 2020. Entonces ya no hay las contradicciones que se daban partidariamente alrededor de la figura de una reforma constitucional. Ahora se habla de la habilitación. Que una modificación entre en vigencia de manera inmediata. Si se apertura la Constitución, evidentemente el presidente queda habilitado. Inmediatamente. El 22, yo creo que se van a elegir los candidatos, hay que inscribir los candidatos. El 22 de agosto. Una vez inscritos los candidatos ya no hay posibilidades. Sí. Tú no tienes capacidad, según la ley de partidos, de hacer una inscripción posterior a la fecha que caduca. Claro. Entonces ya no hay conflicto. Dentro del Partido Reformista Social Cristiano también tienen sus intereses de si un grupo dice que va solo y otro dice que sigue pegado al gobierno, al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo ve usted ese panorama y cuáles son las perspectivas para los comicios del 2020? Que a pesar de que todavía son separadas las elecciones, hay intención de que una parte siga adherida al PLD. Yo le decía a Percio antes del programa que me puse mi corbata roja porque Genao me dijo hace 3 días que yo no me habían votado mi partido. Yo estoy en licencia por una función pública que ejerzo y además soy una persona respetuosa. De los asuntos del Partido Reformista lo sé por la prensa y he tenido siempre una conducta de respeto, o sea, de no opinar si no soy miembro de los organismos, si no soy parte esencial de lo que son sus decisiones. Pero yo creo que la ruta, ya mirándolo desde el exterior, que ha tomado el Partido Reformista en este momento es coherente con lo que ha sido la historia de nuestra organización. Entonces, yo pienso que serán decisiones que se tomarán en lo inmediato y que debe hacerse lo que más convenga para el mantenimiento de una fuerza política con incidencia determinante en la sociedad. Pero a propósito de esto que plantea Loren, el Partido Reformista, desde que hizo la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 96, ha estado como en casa, como un matrimonio forzoso que siempre se quiere ir, pero siempre está ahí, y un poco indefinido. En algún momento incluso dio el giro y se fue con el PRD, con las consecuencias y los resultados que todos ha sido cíclica, conocemos. Entonces, ¿cómo definir una estrategia para ese partido? ¿O es un aliado fiel y real al PLD como un aliado histórico por lo que pasó en el 96? ¿O se define por tomar un rumbo propio y entonces definir su perfil? Yo siempre he dicho Pero hay una confusión permanente ahí. Yo siempre he dicho que nosotros luchamos en el año 2000, yo era inclusive secretario del partido, porque en la reforma constitucional se mantuviera el asunto de la doble vuelta y el 50% más uno. Yo pienso que eso ha perjudicado a la organización porque no le ha permitido tener un proceso amplio de reformulación y fortalecimiento interno que le permitan ir con candidatos fuertes a unas elecciones nacionales. Entonces se da el hecho de que una vez en el proceso se piensa primero en el mantenimiento del 5% para ser un partido mayoritario, el aspecto de su sostenimiento en el escenario del mercado electoral. Si hubiésemos tenido ese tiempo para podernos fortalecer, pero yo creo que se están dando las condiciones. Ya no hay esos escenarios
tan definidos hacia el aspecto Pero ese 5%, de una... ese 5% es casi por la bondad del PLD, porque No, claro, porque en el año 2000 tuvimos un 29%. Bien, pero en el con año un 29%, en el 2004 un 8%. En el 2008 sí caímos. 4 casi 0.9%. Exacto, Pero lo que le quiero caímos. decir es que con la mayoría que ha tenido el PLD, que ha podido modificar esa ley, porque no parece justo que un partido que gane unas elecciones o que quede en segundo lugar sea igualmente mayoritario que uno que saca un 5%. Eso, Y en el caso del Partido Reformista, eso que tuvo que pudiera ser, patalear eso para pudiera ser de las cosas que se evaluaran en el porvenir, o sea, sobre el aspecto de los partidos porque usted políticos. pudiera decir, bueno, Pero decía que reciban proporcionalmente. decía un jurista una vez, y no es defendiendo la posición de mi partido, yo me siento ser del partido, y es que no es justo para el fortalecimiento de la democracia que al más fuerte le den más. Lo importante para el equilibrio y para crear las condiciones de una competencia equitativa es que al más débil le den más y al más fuerte le den Eso menos. depende del punto de vista. Porque si Eso usted estuviera en el era lo marco- que un momento determinado decía, pero la ley dice, claro y preciso, que debe darse por el Claro, porciento. pero esa de ley que las fue un acuerdo elecciones- político, un evidentemente. acuerdo de un momento. Por un momento, Claro. pero en una mayoría congresual te va a decir, bueno, ¿y por qué él va a recibir más si sus resultados, si su trabajo no le da? No, y además hay Su una beneficio. cantidad importante de partidos pequeños. Yo creo que la ley de partidos políticos define ahora el comportamiento de lo que son los aspectos de los partidos minoritarios. Hoy vi en la prensa al Pudiera venir para dejar- acá, pudiera que dejar a Minú muchos y el partidos fuera. partido de Guillermo Pero Moreno se han pero la ley modificado. pudiera dejar a muchos partidos fuera. No, eso es lo que te digo. Si Ahora no hay que cumplen con los definir requisitos, toda sí. una estrategia de ver cómo no se queda fuera del escenario electoral, porque la Ingeniero. ley es fuerte. Ingeniero, ¿hay sangre nueva en el Partido Reformista Social Cristiano? Hay un muchacho de la circunscripción número 1, que quiero saludarlo, que se llama Sangre Nueva, tiene ese nombre registrado desde hace Perdón, mucho pero tiempo. lo tiene así él se porque llama ese es su Sangre Nueva. eslogan. Sí, sí, ¿no? y lo tiene registrado desde hace muchísimo Sangre tiempo. nueva. Así se llama. Cuando el presidente habló de Sangre Nueva, me escribió de una vez, me dijo, bueno. acuérdate de Sangre Nueva que quiere ser regidor por la circunscripción. Así que mi saludo. Pero además vi el doctor Espaillá que habló de Sangre Nueva, Ramos Rogelio Genao de Sangre Nueva, y Quique Ingeniero. se ha puesto ahora una Sí, no, figura de no, Sangre y Nueva. o sea, nosotros Quique dijimos está que sangre nueva. cuando Pero viniera y- aquí, que aquí todos vamos a venir con lentes oscuros al programa, hacerlo especial para él. Ingeniero, una de las... Quique es un estratega político importante y ha dado, y su misma posición le ha dado una renovación dentro de la prensa y se ha hablado de eso. Y algunas veces Pero los usted no me políticos... dijo si hay sangre nueva, aparte de ser aspirante a regidor. No, sí, Ricardo Espaillá tiene un anuncio que dice, yo soy Sangre Nueva. Ingeniero, a Te propósito... digo, estamos utilizando inclusive los eslogans de otros Exacto. partidos. Mire una cosa, usted que está en la liga, que ha dicho que es una preocupación en el escenario municipal el tema de las elecciones de febrero, no solo por el costo económico, sino por las consecuencias de carácter política. Es decir, se decía que, por ejemplo, el PRM tenía el temor de que el PLD la barriera en las elecciones de febrero y que después eso se reflejaría en mayo, el PRD. ¿Qué es lo que se prevé que va a pasar en febrero? ¿Puede, por ejemplo, el PRM luchar con un PLD en el poder desocupado, solo ocupándose de ganar cada alcalde, cada director municipal? ¿Es un riesgo eso real o eso es infundado? Al ser un escenario completamente nuevo, no hay antecedentes de eso. Han habido elecciones congresionales y municipales. En el 68 Se- hubo elecciones separadas. No, municipales. y en el 2010, y en el 2008, y en el 2004, y en el 2000, y en el 2002. Pero eran elecciones congresionales separadas cada 2 años. En el 68 hubo unas elecciones de 2 años, pero no separadas del mismo año, por primera vez. Con los tiempos de caducidad que determinan las diferentes leyes. O sea, es un gran riesgo. Lo que se va a hacer es un gran riesgo. Son el 94% de la población que va a elecciones con un método nuevo, además el del voto preferencial
en las boletas municipales, pero también el del voto de los individual de los distritos en cada uno de sus comarcas. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que una cantidad enorme de procesos que no hay posibilidad de gerenciar en 2 meses. No hay posibilidades. Sería un gran riesgo y un esfuerzo extraordinario de la Junta Central Electoral con una responsabilidad mayor de unas elecciones presidenciales y congresionales. Sí, pero eso es con relación a la gerencia del proceso. Sí. Pero yo lo quiero referir más yo no a creo los que hay resultados políticos. No, yo no creo que hay riesgo, porque son tan impredecibles las masas electorales en este momento, que ni siquiera las encuestas han No habría una podido. expectativa para los comicios del 2020 No, del Partido no, Reformista. tú te vas dando cuenta en el mundo y en Latinoamérica cómo inclusive se están dando fenómenos diferentes que quizás los partidos políticos y los dirigentes políticos tendríamos que analizar, porque se están dando situaciones inclusive que rompen de un día para otro el sistema de encuestas. Hay una serie de instrumentos mediáticos e informáticos que te determinan el uso masivo de información, inclusive de inducir a lo que son las preferencias, y son instrumentos que se están usando. Ya hemos visto inclusive en campañas como la de Estados Unidos, Las redes sociales. Las redes sociales. La identificación de una programática del votante, inclusive que no siempre ha estado motivado. Ahora Hay una película muy buena ahí de conquistando el Congreso. yo llamo Es como un documental. Cambridge Analytica, Ya. que es un asunto de que se está debatiendo en los Estados Unidos, porque entonces ya las elecciones pudieran ser mecánicas. O sea, el que tenga más recursos tecnológicos para utilizar las Tendrá redes mayor favoritismo. tendrá mayor Pero favoritismo. ahora la tecnología le facilita acceso a todo el mundo. Pero si Quizá el mercado electoral es idéntico al mercado de vender una corbata. en las elecciones generales, normalmente la conducta de los electores dominicanos ha rondado 29, entre 25, 24 a un 30% más o menos de abstención. En estas elecciones meramente municipales, ¿se tiene una proyección de más o menos cuál puede ser la población electoral que acuda a las urnas? Mira, van a ser unos momentos de mucha actividad política. O sea, va a estar todo el mundo inmerso en una campaña presidencial, aunque sean congresionales, aunque sean municipales, pero dentro de una campaña también congresional. O sea, no es un momento atípico de unas elecciones frías, congresionales y municipales, donde no tiene las expectativas de un cambio de gobierno, un cambio de situaciones, un cambio inclusive de modelo económico. Ahora sí, ahora es como un primer round, es como una primera sección que inclusive pudiera tener una determinación de influencia en las otras elecciones, porque si un partido arrasa y se lleva toda la cuestión, bueno, la percepción para una población es de que ese partido va a ganar las elecciones. Y no hay tiempo para desmontar eso. Entonces, por eso nosotros hemos y vamos a seguir insistiendo. Creo que ya no hay las contradicciones que se dan para que no se haga, y vamos a tener quizás en el momento más oportuno, donde haya más confianza, donde no haya ningún tipo de expectativas contrarias al interés que se pueda lograr. Entonces, tenemos esperanza de que así se dé, por el bien de la municipalidad, porque pudiera ser que tú estés en una corriente política que le convenga eso, pero hasta las mismas personas que están en esa corriente política se dan cuenta de que no tienen los instrumentos ni financieros ni logísticos para hacer unas elecciones cuando su candidato a la presidencia está prácticamente dentro de su campaña individual. Así mismo, ingeniero, pasando un poquito a su plano municipal, el rol verdadero de la Liga Municipal Dominicana y el hecho de que las alcaldías o casi todo el mundo se queja del presupuesto, de que no tienen el presupuesto. ¿Qué se hace con relación a esto? Donde tenemos una ambigüedad de gestiones. Vemos aquí, como nosotros felicitamos la gestión de la alcaldía del Distrito Nacional, que remozaba una plaza que tenía más de 20 años en el abandono, pero recalcábamos el hecho de una marginal que está completamente destruida, entre otros muchos puntos
caminos que están llenos de basura, lugares que son intransitables, el manejo de mercados que tal vez no son correctos, entre otras cosas. ¿Cómo juega, cómo se maneja la Liga Municipal Dominicana ante todo esto y los ayuntamientos y su presupuesto? Mira, la Liga ha venido teniendo un crecimiento y un fortalecimiento en los últimos años, que hay que reconocer. Inclusive la Liga salió ahora en la encuesta Galo como la institución mejor valorada por la población. Sí. Yo creo, sí, así mismo. Yo creo que tiene que ver mucho con esto, con el Instituto de Capacitación Municipal. Nosotros tenemos 14.000 empleados municipales capacitados en la Liga Municipal Dominicana en el último año nada más. Eso ha sido una revolución. Nosotros tenemos un galpón en el patio de la Liga Municipal Dominicana y además caminamos diariamente por cada uno de los municipios haciendo estas capacitaciones. Entonces, eso implica una serie de incidencias y uno de los grandes reconocimientos que ha tenido no solamente ha sido de la población, sino del mismo presidente de la República. A través de Dominicana Limpia se han dotado de una serie de instrumentos cada uno de los ayuntamientos y además se está haciendo los cierres técnicos de la dificultad más grande que tienen ellos, que es la disposición final de desechos sólidos. Se está creando una cultura de reciclaje para ir haciendo el modelo de ciudadano que en el futuro pudiéramos tener para tener situaciones como las que se dan en otras latitudes y en otros países. ¿Qué le falta a los ayuntamientos? Les falta presupuesto. Sí. Indiscutiblemente, como a todos, pero hay la palabra principal, no hay presupuesto. Porque no tienen la capacidad de recaudación. Tú te vas, por ejemplo, a Colombia y el ayuntamiento es prácticamente el dueño de los tributos que se dan en esa demarcación. Aquí no. Aquí en una reforma fiscal hay que buscar la manera de ver cómo se puede incluir algunos impuestos nacionales que vayan a los realidad. Es posible, porque falta la confianza. No había habido la confianza. ¿La confianza o falta la visión de lo útil del gobierno municipal? Bueno, se ha ido creando una descentralización prudente y de manera sucesiva en el tiempo. Bien. Entonces eso ha ido creando las condiciones. Tú te vas, Percio, a cualquier comunidad pequeña, que antes era un barrio de un municipio cualquiera y la extensión del síndico con sus brazos no llegaban ahí. Pero cuando se crearon el fortalecimiento de los distritos municipales, y tú encuentras una comunidad pujante, una comunidad que ha crecido y ustedes caminan en el país y lo han visto. Gracias por estar con nosotros. El tiempo de no estar machacado allí. Ya nos está, de verdad. Haciendo, gracias a ustedes por permitirme un lunes tener la posibilidad de decirle al país la necesidad de una reforma para la... Además, usted anda de rojo. Como, sí, no, yo vi que era un bonito detalle que se lo agradezco. No solamente de rojo su vestir, sino mirarle los pintalabios. Me encanta. De verdad que muchísimas gracias al ingeniero Johnny Jones, que ha estado compartiendo con nosotros, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, miembro del Partido Reformista Social Cristiano y una figura que le tenemos muchísimo respeto y cariño aquí en Matinal. Percio Maldonado, Alberto Caminero, Laura Castellanos y una servidora, Loreni Solano, han estado compartiendo con ustedes esta mañana del lunes 5 de agosto. Nos reencontramos mañana a partir de las 6 de la mañana aquí en Matinal. Los dejamos con la programación de Telemicro. Hasta luego.